Hola amigos, aquí estamos de nuevo. ¿Es posible hacer una fuente de alimentación tan sencilla que nos proporcione desde 220 voltios de corriente alterna, o 125 según el país, que nos proporcione 3, 6, 9, 12 voltios de corriente continua filtrada y todo eso sin transformador? ¿Es posible? Sí, se puede. Y se puede hacer tan solo con 7 componentes de tipo resistencia, condensador, diodo y con un tamaño tan reducido que bien podría caber en una caja de cerillas de este tamaño. Vamos a echar un vistazo al circuito que lo tengo montado en el protoboard. La fuente con los 7 componentes, tal como dije, bueno, 8 si tenemos en cuenta esta resistencia opcional, y no hay que preocuparse de tanto cable. Estos dos, por ejemplo, son para conectar este condensador que vamos a cambiar para hacer pruebas. Aquí tengo varios de ellos. Y como cada capacidad tiene un tamaño distinto, no quiero estar haciendo cambios en el protoboard, por lo tanto es más cómodo sacar dos cables y hacer la conexión aérea con dos pinzas. Estos cables son para conectar los dos polímetros y analizar el comportamiento, es decir, esta fuente solamente tiene dos cables para la entrada de 220 y dos cables para la salida para la carga que vayamos a alimentar. En el esquema vemos la entrada de corriente de 80 a 240 voltios, corriente alterna, y lo primero que se encuentra es un condensador que va a debilitar el paso de dicha corriente, ya que un condensador se opone al paso de ella por la reactancia capacitiva. En paralelo con este condensador vamos a poner una resistencia que sirve para que se descargue el condensador cuando desconectamos la alimentación y así poder manipular el circuito, de lo contrario podríamos recibir una buena sacudida. Esta resistencia se puede omitir en un montaje definitivo si esta fuente va en el interior de una caja y no tenemos acceso. Bien, una vez que pasa la corriente por el condensador, se rectifica con estos dos diodos y sabemos que es pulsante, pues con este condensador se aplana, se convierte en continua. A continuación, esta resistencia y este diodo Zener son los que van a hacer posible que obtengamos a la salida una tensión fija, es decir, si queremos 3 voltios, pues 3 voltios, si queremos 6, pues 6. Y este condensador, que no dije nada, en conjunción con C2, termina ya de aplanar la corriente, de dejarla perfectamente continua. Como vemos, según el valor de Zener que elijamos, podemos obtener desde 2,2 voltios hasta 18 voltios. También debo de decir un par de limitaciones que tiene esta fuente. La primera es que la intensidad máxima que podemos pedirle es de 150 mA, aunque si nos mantenemos por debajo de 100 mA mejor. La otra limitación es cuanto a seguridad y es un aviso serio. Aunque aquí a la salida tengamos 3 voltios, gracias a este Zener, pero observad que esta salida está directamente conectada a la red, precisamente porque no usamos un transformador que sabemos que sirve de separador. Pues bien, si estamos tocando este polo y estamos descalzos y da la casualidad de que es la fase, o tocamos con la otra mano otro electrodoméstico que tenga una derivación, podemos recibir una buena sacudida. Por lo tanto, este circuito yo recomiendo que lo uséis en proyectos donde esté encerrado, dándole servicio a algún dispositivo, pero que no salgan cables afuera que no podamos tocar. Habréis visto que no he puesto los valores concretos ni del diodo Zener ni de C1. La verdad, a mí me resultaba mucho más fácil hacer un valor concreto de tensión de salida con unos valores determinados de C1 y diodo Zener y se acabó. Pero yo prefiero que podáis utilizar este mismo diseño para satisfacer distintas tensiones en este rango desde 2,2 voltios hasta 18. Por eso van los valores con incógnita. Bien, pues para elegir qué diodo Zener vamos a poner, la cosa es tan sencilla como primero saber que vamos a conectar a la salida y poner un Zener del mismo voltaje. Por ejemplo, yo voy a utilizar para una prueba este diodo LED de alto brillo que funciona a 3 voltios. Pues voy a poner un Zener de 3 voltios. Como no existen los Zeners de 3 voltios exactos, los hay de 3,1, pues usaré ese valor. Ya sabéis que hay Zener desde 2,2 voltios hasta 200 en saltos muy pequeños, de manera que siempre vamos a encontrar el valor que necesitamos, aunque en esta fuente no debemos usar un Zener de más de 18 voltios, debemos usarlo entre estos dos valores. En cuanto al valor de C1, prefiero que lo veamos sobre la marcha con el circuito funcionando. Y termino con el esquema recordándoos que voy a poner al final del vídeo y también en mi blog los valores de C1, según el caso, también los valores del Zener, que ya hemos visto que no tiene nada, es simplemente hacer coincidir el valor del Zener con la tensión que tiene el dispositivo que vamos a conectar. Y en el caso de R2,
la cosa es más trivial todavía, es solamente la potencia elegida. Si la intensidad que va a circular por la carga es menor de 70 mA, podemos dejarla en 2 vatios por aquello de ahorrar espacio. Pero si la intensidad será mayor de 70 mA, mejor la ponemos de 5 vatios porque si no se calienta y se puede incluso quemar. Antes de probar el diodo con la fuente, voy a determinar su consumo con una fuente conocida, como es la que tengo aquí en el taller, que ahora mismo está puesta para 3 voltios o un poquito más. Vamos a medirlo, tengo ya el polímetro seleccionado, nos da 3,11, muy bien, una tensión correcta para un LED. Vamos a conectarlo a ver si luce. El negativo es el corto. Muy bien, luce. Y bastante bien, es un LED de alto brillo. Vale. Vamos a ver ahora la intensidad que consume a 3,11 voltios. Estos datos los voy a apuntar en el papel porque nos van a hacer falta. Selecciono intensidad y vamos a ver a 3,11 voltios qué intensidad tenemos. La intensidad es de 24 miliamperios. Bien, lo apunto. Bien, pues ya tengo todo sobre la mesa, el circuito, la entrada de 220 voltios que de momento no está conectada, el diodo LED en su sitio conectado y los polímetros. Este está midiendo la tensión y este va a medir la intensidad. Que se vean los dígitos, no haya ningún reflejo, ¿vale? Bueno, pues vamos a conectar como C1 un condensador de 100 nanofaradios. Vamos a empezar por un valor manifiestamente pequeño, porque si nos pasamos de capacidad entra demasiada corriente y aunque haya un Zener podemos romper el LED. Vale, pues conectamos C1 y ya vamos a ver lo que dicen los polímetros. Bien, el LED luce, aunque no llegamos ni siquiera a la tensión de Zener y el consumo es de 2,3 cuando tenía que ser de 24. Apuntamos, sí, 24 apuntamos, es decir, está claro que este condensador C1 es muy pequeño. Yo ya he hecho las pruebas para no estar haciendo muchas, vamos directamente al valor concreto. Son 820 nanofaradios. Sí, era un valor correcto. Vamos a quitar este y ponemos 820. Y ahora veremos cómo tanto la tensión como la intensidad van a valores correctos. 3,1, una tensión idónea para un LED, ya estáis viendo que luce a buen brillo. Y la intensidad prácticamente la que tenía que ser, 22,5, por lo tanto, para alimentar una carga de 3 voltios con su intensidad esperada, el valor C1 es de 820 nanofaradios y el Zener, por supuesto, de 3,3, creo que es, 3,3. Bueno, vamos a probar ahora con un condensador más grande de lo que debiera. Vamos a usar en vez de 820, uno de 1 microfaradio y medio. 1 microfaradio y medio, o 1500 nanos, lo mismo. Ahora veréis cómo la tensión y la intensidad se disparan. 3,4, casi 3,5 y 40 miliamperios. Este LED está sufriendo, por lo tanto este condensador sería demasiado grande. Todos estos datos los estoy apuntando y haré una tabla con ellos. Vale, y si ahora quiero probar con 2 diodos LED en lugar de con uno, y lo voy a poner en paralelo, es decir, la tensión seguirá siendo la misma, 3 voltios, por lo tanto el Zener no lo voy a sustituir. Sin embargo, la intensidad ahora sería el doble, puesto que están en paralelo. En lugar de 24 miliamperios habrá un consumo, debería de haber un consumo de 48. Bueno, está todo conectado, mismo condensador, y conectamos. Vemos que lucen, la tensión ha bajado un poquito, sin embargo la intensidad sigue siendo la misma, es decir, están luciendo entre los dos lo mismo que uno solo, porque la intensidad se está repartiendo entre los dos. ¿Qué tenemos que hacer para que la intensidad suba a 48? Cambiar el condensador C1 y ponerlo más grande, que yo ya he determinado con pruebas previas, que con 2 diodos
C1 debe de ser de 1,5 microfaradios, o lo que es lo mismo, 1500 nanos. Lo sustituyo y vamos a ver ahora el comportamiento. Si sube a 48, efectivamente, ahora sí tenemos ya el consumo doble y la tensión vuelve a ser de 3,1, que es lo correcto. Pues vamos a probar con 3 diodos. Ponemos uno más en paralelo. Enchufamos. Deberían de ser 60 y tantos miliamperios, ¿veis? Tenemos lo mismo que antes. Otra vez se están repartiendo esos miliamperios entre los tres. Vamos a poner, según mis pruebas, para 3 diodos, un consumo de 69-70 miliamperios. Deberíamos de poner un condensador de 2,2 micros. Ojo, no he dicho nada antes, pero estos condensadores C1 debe de ser de tipo plástico, no electrolítico, puesto que un electrolítico tiene polaridad y podríamos hacer aquí un pequeño desastre. Bueno, 3 diodos, hemos dicho que 2,2 micros, pues aquí tenemos 2,2 micros. Vamos a ver si nos vamos ahora a 70 miliamperios. Sí, ahí lo tenemos. 70 miliamperios y luciendo bien. Y la tensión ha subido un poquito, pero bueno, hasta 3,4 voltios no pasa nada. Pues vamos a probar ahora con 4. Deberíamos de tener un consumo de prácticamente 100 miliamperios y para 4 hace falta un condensador C1 de 3,3. Aquí lo tenemos, 3,3. Y ponemos un diodo más. Conectamos. Exacto, ¿veis? Prácticamente 100 miliamperios. Bueno, pues a partir de este punto, a partir de este consumo, un poco antes, esta resistencia R2 se calienta mucho y por eso decía que había que ponerla de 5 vatios. Y ya para terminar con esta prueba he puesto un quinto diodo, vamos a probar con 5. Y el condensador correcto para este consumo de más o menos 125 miliamperios sería un condensador de 4,2, pero como no hay ese valor, ponemos 4,7 microfaradios y enchufamos. Deberían de haber 125 miliamperios de consumo más o menos. Veis cómo cuadra todo. No tengáis mucho tiempo esto, como dije, porque R2 se calienta mucho. Habría que ponerla de 5 vatios. Bueno, hasta aquí el experimento en paralelo. ¿Y si ponemos los diodos en serie? Pues ahora necesitaremos la tensión suma de todos ellos. En lugar de 5 voy a poner 6, por lo tanto serán 6 por 3, 18 voltios. Sin embargo, la intensidad será la de uno solo de ellos, es decir, el producto voltios-intensidad, que es la potencia, se mantiene constante, tanto si es en serie como si es en paralelo. Lo primero que voy a hacer, por supuesto, es cambiar este Zener de 3,3 voltios a uno de 18. Ya están colocados los 6 diodos en serie y todos los polímetros conectados. Vamos a empezar con un condensador de 680 nanos. Y por supuesto, antes de conectar, quitamos el Zener de 3,3 voltios y vamos a poner uno de 18. El cátodo correctamente hacia arriba. Lo conectamos. Vale, correcto. Y enchufamos, a ver. Intensidad 19, 20, le falta un poquitín, 18 voltios, como veis, veis cómo trabaja el Zener, ahora lo estabiliza a 18, pero debería de ser de 24, medimos al principio, así que en vez de 680 lo vamos a poner de un micro, por ejemplo, de un microfaradio, a ver, de uno, este
es de... Sí, este es de 1. Vamos a probar con uno, a ver qué pasa. Siguen siendo prácticamente 18 y subimos, va subiendo, sí, ahora sí que tenemos un valor correcto de intensidad. Un microfaradio sería un valor correcto para esta configuración. Como veis, esta es la forma de jugar con C1 y los Zener para poder alimentar cualquier carga. Bueno, ¿y qué circuito útil podríamos hacer con esta sencilla fuente? A mí se me ocurre, por ejemplo, una luz nocturna, de las que se utilizan en la habitación a la hora de dormir. Hay mucha gente que prefiere un poco de penumbra y no oscuridad absoluta, especialmente muchos niños. Bien, pues todos tenemos en casa uno o varios alimentadores o cargadores de este tipo, que o bien están rotos o están obsoletos. El caso es que no los usamos bien, pues le vamos a dar una segunda oportunidad y los vamos a reciclar. Lo que nos hace falta, lo que nos va a ser útil, es la caja. El cable no, así que va fuera. La electrónica que lleva dentro también va fuera y en su lugar pondremos nuestra fuente. Fijaos que tiene una forma y tamaño ideal. Esto se enchufa y se queda así en la pared, iluminando el recinto como una lámpara nocturna de verdad. Vale, este que es opaco, le vamos a hacer un par de taladros porque voy a poner 2 diodos. Creo que será suficiente luz con 2 diodos. Además los voy a poner en serie. Y así asomarán iluminando el recinto, pero como un diodo tiene tendencia a emitir la luz en forma de haz más bien concentrado, pues le vamos a poner como un tapón o algo así translúcido para que la luz sea más difusa. Más fácil lo vamos a tener con este que me ha parecido, que es translúcido ya de por sí, por lo tanto los diodos los puedo dejar dentro sin necesidad de hacer taladros, y además este plástico me va a difundir la luz y no va a salir en forma de haz. Este proyecto no lo he querido hacer con el típico tupper porque es fácil de destapar, el niño puede ver el interior y verse tentado a abrirlo. En fin, creo que es más prudente utilizar una caja de este tipo homologada que no se puede abrir. Yo me voy a quedar con este que es translúcido. Antes de empezar a desmontar el alimentador y construir el invento, vamos a comprobar qué condensador y qué Zener vamos a usar. Dije 2 diodos en serie, porque así la intensidad es menor, es la de uno solo y va la fuente más descansada, pero el voltaje es el doble, ya que van en serie. Así que lo primero que he hecho ha sido quitar el Zener que había de 18 voltios y poner uno de 6, pero no exactamente 6, puesto que ese valor no existe. El valor más cercano es de 6,2, pues estupendo, ese valor es ideal. Ya lo he puesto, ese Zener. Y en cuanto al condensador, ya he comprobado que es de 820 nanofaradios, nos viene perfecto, porque enchufo y tenemos una intensidad ligeramente inferior a la que obtuvimos con los 3,15 voltios, es decir, 22 miliamperios prácticamente. Bueno, esto luce bien y así nos aseguramos que la durabilidad es mayor. En cuanto a la tensión, pues perfectamente, 6,13 para 2 LED está bien. Bueno, vamos a empezar el montaje ya. Bueno, pues esto lleva 4 tornillos que estoy quitando. Los tornillos, por supuesto, hay que conservarlos para luego cerrar. Y aparece lo típico, un pequeño circuito con los selectores de tensión, que lleva 2 tornillos, los vamos a quitar. Estos tornillos también los vamos a guardar, pero no nos van a hacer falta. O bueno, quizás sí, para sujetar el circuito, la propia fuente. Bueno, los vamos a guardar de todos modos. Y el transformador que sale, debería de salir porque no tiene ninguna sujeción en especial. Eso es, sale todo. Y ahora mirad, estos 2 cables que salen de los polos del enchufe, estos los vamos a aprovechar. Como veo que no van soldados ni nada, tijeretazo. Vamos a dejar un poquito por si el transformador lo pudiéramos aprovechar. Y el cable, como dije, fuera, no lo necesitamos. Todo esto ya lo retiramos. Y aquí tenemos justo lo que necesitamos, la carcasa vacía con sus 2 cables y sus tornillos. Así que vamos a empezar ya a hacer el circuito. Por cierto, le quito la pegatina para que salga más luz,
porque he visto que la zona ideal para poner el circuito es aquí arriba y estaba tapado con la etiqueta, vale, pues ahora sí que ya empezamos a hacer el circuito. Bueno, ya tenemos el trozo de circuito impreso que vamos a utilizar, lo he cortado con una sierra de marquetería y ya sabéis que los taladros sirven de guía para la sierra y se corta bastante recto. Bueno, pues lo vamos a poner aquí en esta ubicación y habrá que poner una plancha de algún material aislante para que las pistas de cobre no las toquen esos dos pines de 220. Así está bien. Fijaos también en la gran cantidad de espacio libre que tenemos verticalmente, por lo tanto los componentes van a ir todos, siempre que sea posible, verticales y no así horizontales. Más cosas, pues nada más. Sí, pues voy a empezar ya a disponer así, sin soldar, simplemente a ir disponiendo los componentes para ver el espacio que tenemos, teniendo en cuenta que en esta ocasión no vamos a necesitar dejar espacio en las esquinas para tornillos ni para conectores, es decir, los dos cables estos irán simplemente aquí soldados en un mínimo espacio. Bueno, vamos a empezar a poner componentes ya. Voy a empezar a pasar componentes del protoboard al circuito definitivo. Empezamos por C1, esquina superior izquierda, pues me voy al circuito igual, esquina superior izquierda. Dejamos aquí un pin para la corriente y vemos que la resistencia R1 va en paralelo con él. La voy a poner en paralelo, pero por la parte de abajo del circuito, ahí aprovechando a máximo, así. La voy a soldar y ya tenemos dos componentes fijados. Ya tenemos C1 y R1 soldados. Antes de seguir poniendo más componentes, vamos a trazar una línea porque vemos que hay 6 conexiones en ella, la entrada y la salida más 4 componentes. Por lo tanto, tanta conexión es mejor que hagamos aquí, tiremos una línea de alambre de, no sé, de 1 milímetro más o menos como línea conductora para hacer tanta soldadura. Bueno, he cortado un trozo de alambre más o menos de la medida. Lo que voy a hacer va a ser hacer así un ángulo a 90 grados y lo paso por el agujerito del extremo, así, y ahora aquí más o menos marco y vuelvo a hacer otra doblez también a 90 grados a la altura más o menos correcta y lo vamos a meter también por el último agujerito, que es este. Bien, ya lo tenemos por los dos lados. Ahora doblamos un poco para que no se salga en ambos lados y no tenemos más que poner un punto de soldadura aquí y otro aquí, y a partir de aquí todos los componentes que vayan a esta línea de abajo pues ya tenemos un punto en común para soldar. Con la línea ya terminada vamos a seguir poniendo componentes. Seguimos por ejemplo con este diodo y por cierto vamos a cortar estos sobrantes, ya nos sirven. Y vamos a poner este diodo, el diodo D1, cátodo hacia arriba. Ya están colocados en su sitio D1 y D2. Ahora vamos a poner C2, que es este condensador pequeño, y R2, esta resistencia que la vamos a seguir conservando como esta, de 2 vatios, puesto que el consumo va a ser de solo 24 miliamperios. Ojo a la polaridad del condensador, el negativo va aquí abajo. Vamos a colocarlo ya mismo. Al final he colocado todos los componentes que quedaban para ver su disponibilidad de espacio, C2, R2, C3 y el Zener. Como veis el orden es lógico, he procurado que el negativo de los dos condensadores estén cerca de la línea de masa que tiré, así como el ánodo del Zener, también está muy cerca de esa línea. Como veis es muy cómodo haber tirado esa línea de alambre. Y bueno, pues el resto de las conexiones las iremos haciendo. Por ejemplo, el cátodo del Zener va a la unión de R2 y el positivo de C3. Tiraré un cable de su cátodo a esa zona. En cuanto a los LED, les he reservado esta posición. Aquí había bastante espacio libre. Y también habrá que hacer seguramente conexiones con cable para ponerlos en serie. Como dije, bueno, aquí no queda nada más que soldar y el circuito está prácticamente terminado. El circuito ya está terminado, listo para funcionar. Hay que buscarse la vida para utilizar los menos puentes posibles de cable y soldar los componentes entre sí aprovechándose de sus propios terminales. Por ejemplo, R2, C3 y el diodo Zener, como veis, van soldados entre sí. Pues bien, me he valido de sus propios terminales para, acercándolos unos a otros,
Sin necesidad de puentes de hilo están las conexiones hechas, solamente he necesitado usar un puente de cable en todo el circuito. Bueno, pues vamos a probarlo. Aquí tengo los cables de prueba, ya sabéis que no hay polaridad, esto es alterna. Voy a poner esta pinza aquí, que es este punto, y esta punta aquí, en este punto, y lo conectamos. Vamos a ver. Muy bien, pues esto ya podemos montarlo en su caja. Bueno, pues queda soldar estos cables del enchufe. Los vamos a soldar justo donde puse antes las pinzas. Recuerdo una vez más, no hay polaridad. Los he pelado unos 3 milímetros y ahora los voy a estañar para que suelden mejor. Los cables ya están soldados a su sitio y estos dos pines del enchufe pueden tocar el circuito impreso, por lo que voy a poner una cartulina doblada en dos. Así ofrecerá la característica de aislante para que no se toque ese circuito impreso con los cables. Vamos a poner esto más o menos, sobra un poquitín. Así. Esto no se moverá de su sitio y los cables no se tocarán. Y hay la casualidad de que el circuito entra casi a presión. Se queda estupendo. Bueno, en todo caso vamos a sujetarlo en estos pivotes. Yo los voy a sujetar con un buen pegamento. Ya cada montaje es su historia. Se queda perfecto. Ahora compruebo que esto cierra. Efectivamente cierra por todos lados. La verdad es que casi no hace falta pegarlo, está casi fijo, y aunque se mueva un poquito no pasa nada, pero bueno, lo vamos a fijar con un buen pegamento. Antes de poner el segundo cable en su sitio, vamos a colocar un fusible de medio amperio para proteger el dispositivo en caso de que algo vaya mal. Medio amperio parece mucho, pero es que al inicio el condensador se carga y ese pulso de corriente puede fundir un fusible más pequeño. De todos modos, medio amperio va a circular mucho más que eso si algo va mal aquí, con lo que creo que es correcto ese valor. Lo soldamos directamente en el punto de entrada. Vamos a aportar más estaño. Cualquiera de los dos polos sirve para poner el fusible y lo soldamos directamente. Vale, ahora lo colocamos en su sitio. Que no se nos olvide la cartulina. Vale. Esto está bien aquí, sí, así. Y ahora ya soldamos al otro casquillo el cable que quedó suelto. El fusible acepta muy bien el estaño. Vale. Y con las pinzas vamos a colocar el cable en su sitio.
y ahora ya está el circuito bien fijo en su sitio, todo en orden, pues lo cerramos y ponemos los tornillos. Bien, vamos a probarlo.